ver primero, no solamente con variantes, el Reino Unido está muy preocupado porque hay una nueva variante que es la variante hindú, que aparentemente está en 8 de cada 10 casos en el territorio de un territorio ya bastante inmunizado. Pero por otro lado también, efectividad de cada vacuna. Hay una persona que sabe todo y vamos a por ella. Nora Bar, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí Tatiana y Luis Bremer, la recibimos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Estamos con, la persona indicada porque sabe todo, informa bien, es clara, en un tema que es muy científico, ¿no es así, Tati? Sí, es un tema muy difícil y todos la seguimos a Nora. Así que bueno, varias cuestiones para preguntarle. ¿Arrancamos, te parece? Vamos con la primera. Bueno, esta semana estuvimos hablando de un informe de la Organización Mundial de la Salud y UNESCO también, que decía que esta pandemia podría haberse evitado. Nora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la Asamblea Mundial de la Salud hace casi un año le pidió a la Organización Mundial que que reuniera un comité independiente, un grupo independiente de expertos que pudiera analizar todo lo que se había hecho durante la pandemia. Y efectivamente se reunieron 13 expertos coordinados por la ex primera ministra de Nueva Zelanda, una premio Nobel de la Paz y ex presidenta de Liberia, con otros integrantes, y analizaron muchísimos documentos durante 8 meses, y esta semana dieron a conocer el veredicto, y el veredicto fue bastante aplastante, demoledor, porque, digamos, si tuviéramos que resumirlo en una frase, es eso: se podría haber evitado si la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos de todos los países hubieran reaccionado a tiempo y adecuadamente. Ellos Nora, hicieron una... Sí. Vamos a desagregar punto por punto porque creo que las causas de esta posible forma de evitar la pandemia están justamente interpelando a la sociedad toda del mundo. Por un lado, era una OMS en ese momento donde el propio Trump le había quitado los recursos de los Estados Unidos, una OMS que pedía justamente que los países tomaran acciones rápidas y muchos países negaban la pandemia. Así es. Bueno, justamente entre los puntos que ellos mencionan, los puntos principales, es un largo informe de mucho más de 80 páginas, donde analizan en detalle todo lo actuado. Y entre otras cosas, ellos mencionan justamente que primero se declaró tarde el estado de emergencia mundial de salud. Debería haberse hecho antes. Y dicen con estas palabras, dicen: febrero fue un mes perdido, porque muchos países, particularmente países occidentales, dijeron vamos a esperar y a ver qué pasa. Y se perdió un mes precioso que luego se tradujo en muchísimas muertes, muchísimos miles y miles y miles, y ya millones de casos de COVID, con los consiguientes perjuicios, ¿no? Entre otras cosas, ellos calculan que los costos, el impacto económico que tiene y va a tener esta pandemia es mayor que el de la Segunda Guerra Mundial. Tati. Nora, recién mencionaba Luis la variante que tiene en vilo al Reino Unido, hablaba de la variante india, nosotros venimos sufriendo la variante de Manaos, pero a lo largo de este año ya escuchamos hablar de distintas variantes, seguramente puedan aparecer nuevas. ¿Cuánto nos tenemos que preocupar por estas cosas? Bueno, hay que preocuparse, no solamente cuando uno escucha apareció una variante. Variantes aparecen todo el tiempo porque se va haciendo análisis genómico del virus, y entonces los científicos, especialistas, los investigadores encuentran distintas mutaciones en el virus. Algunas son intrascendentes, pero hay veces en que las mutaciones, particularmente las que se detectan en la proteína Spike, que es como la llave que permite al virus entrar a las células del pulmón y de las mucosas, que se traducen en cuadros clínicos distintos. Por eso la Organización Mundial de la Salud determinó que las variantes pueden ser de distintas categorías. Las que más preocupan son las variantes de interés, quiere decir que ya se encienden las alarmas porque hay indicios de que pueden ser o más graves o más transmisibles,
o pueden ser resistentes a las vacunas. Y las que realmente son las que se siguen de cerca y ya se vio que se traduce en un comportamiento diferente del virus, son las variantes de preocupación. Ellos las llaman Variants of Concern, o VOC por las iniciales, que son estas que se fueron detectando en distintos países, como la variante del Reino Unido, que se transmite muchísimo más rápido que la variante canónica, digamos, o la común, la que conocimos todos los países, que emergió en Wuhan. Después la variante de Manaos, que produjo esa profusión, una explosión de casos en la ciudad de Manaos. Allí fue donde se la detectó por primera vez, y en Brasil, y luego se fue extendiendo y se fue propagando en distintos países, en decenas de países. Y bueno, después está la variante... variante... ahí, Nora, perdón. Hago un parate, porque estamos hablando de la variante de Manaos y nos enterábamos entre ayer y hoy que Eduardo López, infectólogo, experto con quien consultamos todo el tiempo, la variante con la que se contagió es la variante de Manaos. Sabemos que hay 25 médicos del Hospital Gutiérrez que se contagiaron, todos con 2 dosis de la vacuna Sputnik. Hay que decir que todos transitaron bien la enfermedad, que ninguno requirió una internación de gravedad. ¿Esto tiene que ver justamente con la fuerza de la variante de Manaos? Bueno, no sé si llamarle fuerza. Una de las características de la variante de Manaos es que es mucho más transmisible que la variante usual que producía los brotes el año pasado. Entonces, por eso es la preocupación, por eso se decidió cerrar las fronteras, porque una vez que ingresa al país, y en este caso aquí se la detectó, no solo en la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, el AMBA, sino también en otros puntos del país, y puede estar incluso en otras provincias, se la detectó también en Salta, puede estar también en otras provincias. Lo que pasa es que no hay una vigilancia genómica tan estricta en algunas jurisdicciones. Pero una de las características es justamente su gran transmisibilidad. Entonces, bien, este caso del Hospital Gutiérrez muestra que sí, es muy, muy transmisible, y también es un punto a favor de la vacuna, ¿no? Porque de las 25 personas que se contagiaron, ninguna tuvo complicaciones graves, que es exactamente lo que se conoce de las vacunas. Por suerte hasta ahora se mantiene, y es que si bien no pueden interrumpir la circulación, sí evitan la hospitalización y la muerte. Bien, Nora, estamos hablando con Nora Barr, periodista científica, humildemente lo digo, creo que es una de las personas que más sabe en el país a la hora de poder explicar una realidad tan dinámica y tan compleja como la del coronavirus. Nora, te hago una pregunta sacándote un segundo de tu área, pero entendiendo también tu percepción social. ¿Por qué si hay más de 27.000 contagios por día y en muchos de estos días más de 600 muertos, lo cual es una friolera, estamos llegando a los 70.000 víctimas fatales en nuestro país, hay una cierta distensión de parte de la ciudadanía, pensando que tal vez como van llegando vacunas, está todo un poquito mejor, cuando todavía no la tienen aplicada en el hombro muchos? Bueno, eso es una confusión, ¿no es cierto? Y para mí una falencia de comunicación. Deberíamos todos entender que si bien las vacunas son muy importantes, primero hacen falta 14 días después de la primera dosis para empezar a tener una respuesta inmunológica. O sea que durante esos 14 días no quiere decir que uno se dio la vacuna y ya puede hacer como si no pasara nada. Y en algunas vacunas son más eficaces, otras menos. El esquema completo, por supuesto, es más seguro, pero como decimos, todavía hay muchas preguntas sin respuesta, si en todos los que reciben la vacuna producen el mismo nivel de inmunidad. Se sabe, por ejemplo, sobre la vacuna Sputnik, por estudios hechos aquí en la provincia de Buenos Aires, que quienes tuvimos COVID y nos vacunamos con una dosis, desarrollamos una inmunidad varias veces más fuerte que quienes tienen 2 dosis de la vacuna, pero no tuvieron la enfermedad. Así que todos esos estudios están en marcha y es importante para poder, se desarrolló también, desarrollo de científicos argentinos, una plataforma que va a permitir estudiar otro brazo de la inmunidad, que no son los anticuerpos, que son los linfocitos T. Ese desarrollo estuvo liderado por Gabriel Rabinovich, un gran inmunólogo argentino, y ahora se van a estudiar las respuestas
de las personas frente a las distintas Eso vacunas. es, Nora, perdón la interrupción, eso es novedad sí. mundial, la comunicó el ministro de Salud de la provincia, Daniel Golan, es una novedad mundial que además inspiró 3 estudios más en otros países. Pero en tu caso particular, ¿puedo ir un segundo? Vos te cuidaste muchísimo, Nora, y hubo un momento donde contrajiste coronavirus sin saber casi cómo, porque no salías de tu casa. ¿Pudiste llegar a rastrear qué pudo haber sido? Bueno, son todas elucubraciones, hipótesis. La verdad es que no tengo ninguna certeza. Pienso que tal vez me contagié por un familiar que era el que salía todo el tiempo, pero la verdad es que en el momento en que yo me contagié, todavía la Organización Mundial de la Salud decía que el coronavirus se podía transmitir solamente por gotitas balísticas, entre comillas, o sea, gotitas que uno expulsa al toser, a estornudar, y que bastaba con mantenerse a 1,5 metros o 2 para no correr riesgo. Luego, gracias al trabajo de un grupo importante de investigadores de aerosoles, se supo que el coronavirus podía mantenerse en el ambiente flotando, que es muy transmisible, es más transmisible que la tuberculosis, y entonces que eso, si uno está en un ambiente donde hay una o más personas infectadas, solo por exhalar, por respirar normalmente, se puede dejar el coronavirus flotando en el aire entre 1,5 horas, 2 horas, depende de los ambientes, y si no hay ventilación, cuando uno ingresa a un ambiente y respira ese aire, lo puede adquirir. Todas esas cosas no se sabían en la época, por allá por junio del año pasado, cuando me tocó a mí pasar la infección. Y bueno, fue uno de los grandes errores que mencionan en este informe con el que comenzamos a charlar del tema, el panel independiente, el hecho de que desde la OMS en muchos casos no se escuchó a investigadores que reunían evidencia científica que iban en contra de las recomendaciones sanitarias. Nora, retomo lo que mencionaba hace un ratito mi compañero Luis Bremer sobre la cantidad de casos que estamos atravesando. Arriba de 27.000 los números informados ayer en cuanto a contagios, más de 600 muertes. A veces son números de lo que hablamos que resultan muy fríos, pero detrás de cada caso siempre decimos una historia, una familia, una vida. Y se viene una semana de decisiones nuevamente. Las medidas en las que estamos inmersos duran hasta el 21. Y se viene el análisis, las decisiones y el pedido de los científicos hoy, que es restringir un poco más todavía, ¿no? La verdad es que veníamos en un descenso de casos que se habían visto desde que se instalaron las restricciones. Primero el 7 de abril, después el 15 de abril se avanzó un poco más, se restringió la nocturnidad y eso tuvo un impacto y bajaron los casos. Y sabemos que las hospitalizaciones y la muerte es un porcentaje de los casos. Si hay muchos casos, los cuadros graves y las muertes van a subir. Venían bajando, pero lamentablemente ya hace unos días se notó que se detenía este descenso de casos y ahora está prácticamente consolidada una detención en ese descenso, y de hecho está previsto, tal vez por efecto del frío que ya se nota más, nos encerramos más en casa, cerramos las ventanas, que no hay que hacerlo, preferible ponerse un saco, ponerse un poncho, abrigarse, ponerse una bufanda, pero mantener la ventilación es importantísimo, porque al recluirnos, hacer más cosas en la casa y cerrar las ventanas, aparentemente esto tiene relación con que se haya detenido el descenso y estén empezando a aumentar los casos. Eso si hay un conviviente, Nora, si hay un conviviente que tal vez asintomático traslada el virus y simplemente, como bien comentabas, por hablar, por respirar, lo está dejando en mínima suspensión por un tiempo. Ahora te pregunto por otra de las polémicas de estas semanas que tiene que ver con la presencialidad escolar. Lo digo por una persona cercana que se ha cuidado y se cuida muchísimo. Lo único que ha hecho es caminar 2 cuadras para llevar a un hijo al colegio. Y
sin embargo, sin contacto con nadie más, igual lo contrajo. Te pregunto, ¿los chicos trasladan el virus? ¿Hay contagios internos dentro de las escuelas más allá de los protocolos? Los chicos se contagian y contagian. Muchas veces son asintomáticos o tienen síntomas muy, muy leves. Entonces ellos pueden transportar el virus. Y las escuelas plantean un riesgo que es mayor cuanto mayor es la circulación del virus en la comunidad. Si la cantidad de casos en la comunidad es muy baja, entonces las escuelas seguramente van a contagiar poquito, ¿no es cierto? Si se mantienen y se observan los protocolos, menos todavía. Pero si hay muchísima circulación, como es ahora, que tenemos una circulación muy, muy alta, y si empiezan a subir los casos con un piso de 25.000 notificados por día, es un riesgo enorme. Bueno, las escuelas son uno de los puntos que contribuyen a la circulación del virus, como cualquier otro, ¿no es cierto? Si se observan muy bien los protocolos, los contagios serán menores. Si los protocolos se observan menos, si se observan muy bien los protocolos, los contagios serán menores. Si no se observan los protocolos, los contagios van a subir. Y pensemos que no solo influyen las escuelas en sí mismas, mientras están los chicos adentro, sino también todo lo que hay alrededor de las escuelas. Muchas veces se observan bien los protocolos, pero los chicos salen de la escuela y entonces se organizan con una mamá y se van a hacer una pijamada a la casa de un amiguito o amiguita, y allí se juntan chicos de distintas burbujas. O sea, lo que es importantísimo es, si vamos a mantener las escuelas abiertas, saber que hay que observar los protocolos a pie juntillas, no solo adentro, sino también hacia, desde y afuera de las escuelas, ¿no es cierto? No te pido que tengas la bola de cristal, Nora, ni muchísimo menos, pero con tu conocimiento de llevar adelante la información en esta pandemia y la red de contactos con la que te manejás, ¿crees que se vienen nuevas restricciones? ¿Crees que se viene un cierre más fuerte esta semana? Eso, como vos decís, no tengo la bola de cristal, no lo sé, pero sé que hay mucha preocupación entre todos los que siguen los números de la pandemia y que hasta ahora, a lo largo de todo este año, han tenido pronósticos y evaluaciones, interpretaciones del escenario epidemiológico muy, muy ajustadas, y la verdad es que están muy preocupados por el hecho de que dejaron de bajar los casos y no pareciera ser momento de relajar. Lamentablemente estamos todos recansados, deseando que esto termine, pero hay que avanzar un poco más en la vacunación. Un dato buenísimo es que se ve que están bajando mucho la hospitalización y la muerte en los grupos ya vacunados, con un alto nivel de vacunación, que son los mayores de 70. Se nota que en proporción están bajando muchísimo los cuadros graves en este grupo, y por eso las salas de terapia intensiva están, lo observan todos los médicos, con tanta gente menor de 60, de 50, claro, a veces de 40 años. Y sumamos un dato, Nora, que tiene que ver con esta semana, la que arrancamos. Ingresa el primer millón de los 4 millones que prometió ahora sí AstraZeneca, demorada AstraZeneca, lo vuelvo a decir, y con mucho énfasis, demorada entrega, el primer millón de 4 millones de los 22 millones de vacunas que ya compró la Argentina y que pagó anticipadamente allá por noviembre del año pasado. Ahora, Nora, hay dos miradas dentro del propio gobierno, que es cómo hacer convivir el virus con una situación económica y sociológica, ¿no?, que también hay que contemplar, y por otro lado, esta meseta o esta curva que se amesetó, pero que volvió a tener un leve pico en la región del AMBA. Una mirada dice: aislamiento como el 20 de marzo pasado durante 20 días estrictos, vuelve ATP, vuelven los IFE para acompañar a la gente que verdaderamente la está pasando muy mal. Y otra mirada es, si la meseta continúa, aunque sea alta, aceleremos la llegada de vacunas y no cerremos todo, porque económicamente puede ser aún más fatal. Sí, por supuesto que esto es algo que hay que contemplarlo. La pandemia no es solamente un problema sanitario, es un problema
económico, sociológico, de salud mental, abarca muchísimas dimensiones. Pero tenemos que pensar que a pesar de que uno dice, ufa, no termina más, y cada vez nos dicen que tenemos que seguir un par de semanas más, ¿cuándo va a terminar esto? Hay una luz al final del túnel, porque países, por ejemplo, como el Reino Unido, que avanzaron en la vacunación muchísimo, ya tienen vacunada a la mayor parte de la población, y el Reino Unido pasó de ser uno de los países con más cantidad de casos y de muertos por día a ser prácticamente el país con menos casos y menos muertos Clarísimo. por día. Y ahí, Nora, y ellos volvemos, al informe de la OMS. Volvemos al informe de la OMS. Boris Johnson fue uno de los que negó la pandemia hasta que terminó en terapia intensiva y luego ahí tuvo un ataque hierofánico y entendió que esto no era ninguna broma. Nora, nos encanta hablar contigo y si te parece otro fin de semana volvemos a tomar contacto. Cómo no. Muchísimas gracias, muy generoso y no soy la que más sabe, simplemente tengo la suerte y el privilegio de poder consultar con gente que realmente sabe mucho de estos temas y me limito a transmitirlo de la mejor manera, de la manera más honesta posible. Y lo hace muy bien. Un abrazo grande.